la segunda parte del tema de la revelación, la inspiración, y hoy vamos a hablar algo sobre la conciencia canónica en la Escritura. Vamos a comenzar leyendo el texto de 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, donde él dice: toda Escritura es inspirada por Dios, o literalmente dada por el aliento de Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces está asociado en este primer texto la inspiración con escritura. Entonces decíamos que el tema de la inspiración era un don de lenguaje, un don que Dios le había dado a los autores inspirados para escribir y transmitir las verdades reveladas. Vemos también en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20 y 21, lo que él dice: tenemos también la palabra profética más segura, otra vez palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, esta palabra permanecerá hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Y después hace una advertencia y una exhortación, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí ya entra el tema de la revelación. La profecía llega al profeta por la voluntad de Dios. Es Dios quien le dirige el mensaje para que luego él lo transmita. ¿Y cómo lo transmite? Lo transmite fielmente gracias a que el Espíritu Santo guarda la transmisión de ese conocimiento para que el profeta pueda hablar la palabra que Dios le ha dado. Por eso él dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, esta revelación no es una decisión de hombre, ni el fruto del intelecto o la meditación o la investigación humana. Es una palabra que viene dada desde arriba. Por eso se llama revelación. Dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron. Y note que otra vez está la inspiración relacionada con la palabra, con transmitir la palabra. Hablaron en Pedro y escribieron en Timoteo. Escribieron o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no se trata simplemente de la transmisión de una idea, sino de la transmisión de la palabra de Dios. Transmisión que fue guardada por Dios mismo mediante la presencia en los autores inspirados, en los apóstoles y en los profetas de su Santo Espíritu. Esta es la confesión de la Iglesia, y esto es así desde los primeros siglos de la fe cristiana. El credo de Nicea, 325 más o menos, en uno de sus apartes, hablando del Espíritu Santo, cuando se declara: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y el credo dice: y que habló por los profetas. Entonces, parte de la confesión cristiana primitiva y de nuestra confesión hoy es que Dios habló por medio de los profetas, de tal forma que lo que tenemos hoy es palabra de Dios, palabra inspirada de Dios. Habíamos hablado entonces que la revelación tenía dos aspectos en la Biblia: la revelación
general y la revelación especial. Cuando hablamos de esa revelación general, hablando de un conocimiento transmitido por Dios que es general en dos sentidos: general en el conocimiento que transmite y general en los destinatarios de la revelación. El texto donde podemos ver con claridad a qué nos referimos con una revelación general, que va a ser diferente a la revelación especial, porque la revelación especial es la que está consignada por escrito en los profetas y en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela, se da a conocer, se expresa desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, entonces vemos que revelación es conocimiento, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó, es decir, Dios se los dio a conocer, porque las cosas invisibles de Él, el ser de Dios, y declaras los atributos de su eternidad, dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, la creación revela atributos del Creador: orden, diseño, belleza, poder, armonía, muchas cosas, y pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. Esta revelación es suficiente para que el hombre no tenga ninguna excusa en el día del juicio, pero no es suficiente para la salvación. Porque para la salvación necesita una fe especial que solo está revelada en la palabra escrita de Dios. Pero Romanos dice, con ese conocimiento es suficiente para que el hombre no tenga excusa en el día del juicio. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, que por esa revelación conocieron a Dios. Conocieron por lo menos que el Dios invisible es poderoso, es eterno, es el creador. Y dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el conocimiento que se revela de Dios es un conocimiento general, y el conocimiento que se revela va dirigido a todo ser humano que vea la creación. Un texto parecido que nos habla de ese lenguaje de Dios expresado en su creación es el Salmo 19, versículo 1 al 8. Y en el Salmo 19 vemos las dos formas de revelación, la general y la especial. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, narran, expresan, dice, y el firmamento anuncia, otra vez expresa la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, o sea, el diseño de la creación. Y una noche a otra noche declara, expresa la sabiduría de Dios. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, la creación. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Es decir, todo el que pueda ver el sol es susceptible de recibir esa revelación que la creación da. Y nada hay que se esconda de su calor.
Entonces, esta primera parte del Salmo nos habla del conocimiento que podemos tener de Dios por medio de las cosas hechas, por su creación. Hay ciertas verdades que se pueden desprender de ahí, como la primera, que Dios existe. La segunda, que Él es creador. Atributos como poder, como sabiduría, como armonía, y todos esos pueden ser comprendidos por cualquiera que pueda ver el sol o por cualquiera que pueda apreciar la creación de Dios. Es decir, cualquiera que tenga una existencia racional como el ser humano. Pero esta revelación nada dice sobre la fe en Cristo, sobre la expiación, sobre la obra de salvación. Nada dice sobre eso. Aprendemos muchas cosas de ella, pero nada dice de la condición pecaminosa del hombre, de su necesidad de arrepentimiento, de esa parte específica de su necesidad de redención. No dice, y mucho menos dice cuál es el medio para el cual Dios previó esa redención. Pero en el versículo 7 de ese mismo salmo, el salmista aterriza ahora en la palabra de Dios y dice: la ley de Jehová es perfecta. Y esa ley hace algo, convierte el alma. Es decir, ahora estamos viendo cómo la palabra de Dios convierte el alma. Ya estamos aquí en cuál es el medio que Dios utiliza para salvar. Primera de Pedro también habla de que la palabra, por medio de la palabra somos renacidos. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora describe ciertos atributos de esa palabra de Dios. Fue esta ley y esta enseñanza la que predicaron los profetas, la que enseñó Moisés y todo el Antiguo Testamento. Esto inicialmente fue transmitido por vía oral, por transmisión, por predicación, tanto de Moisés como de los profetas del Señor, y después, posteriormente, fue puesta por escrito. Todo ese periodo fue desarrollado hasta llegar a la máxima revelación de Dios, que fue su Hijo. Hebreos dice que Dios en estos postreros días nos habló, y note que la expresión en el texto de Hebreos 1:1 está en pasado. No dice habla, no dice hablará. Dice que con la encarnación, la palabra definitiva, completa, perfecta de Dios fue manifestada a los hombres. Por eso Jesús habla en términos de: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me conoce a mí, conoce a Dios, en una plena igualdad. La revelación definitiva que estaba diseñada para ser manifestada en este tiempo presente fue dada en Cristo. Dios envió a su Hijo, al Verbo de Dios, a la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Juan: para que iluminara a todo hombre y para que manifestara las verdades de Dios. Jesús fue enviado a los hombres para enseñar la palabra. Aunque antes los profetas habían hablado sobre esa palabra revelada, ahora Jesús en su presencia es el cumplimiento de toda esa palabra, y es, como habíamos dicho ya, el revelador por medio de sus palabras y sus hechos, señales, milagros y todo lo demás. Entonces, el nuevo pacto, la nueva alianza, es la revelación definitiva de todo lo que Dios ha determinado revelar mientras estemos de este lado de la creación. De ahí que, por ello, es que nosotros no creemos que haya ninguna necesidad de una revelación nueva, porque implicaría que Jesús no ha revelado completamente esa voluntad del Padre,
o que en el ministerio del Señor no hay entonces una revelación completa y perfecta. Entonces llegamos al periodo del Nuevo Testamento donde el Señor habló, enseñó a los discípulos. Y viene el tema de la transmisión de nuevo de lo que el Señor les enseña durante un periodo de 3 años para que ellos después lo transmitan y posteriormente a eso lo pongan por escrito. El periodo de formación del Nuevo Testamento uno puede distinguir 3 etapas diferentes. El ministerio del Señor, su predicación pública, después la predicación apostólica sobre lo que Jesús había enseñado y por último se pone por escrito todo eso que el Señor dejó como herencia. Esa es la formación del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo sabemos que en esas etapas no se perdió el contenido o se añadió o se quitó o se manipuló? La declaración de fe cristiana es la misma del credo. Creemos que el Espíritu Santo guardó esa palabra, guardó esa transmisión de la fe por medio de la inspiración. Y de acuerdo a lo que dice Juan 14:26, hace a los discípulos, a los apóstoles, recordar todas aquellas cosas que el Señor les había enseñado y interpretarlas adecuadamente. Miren lo que dice Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él les enseñará. Recuerdan que Jesús durante su ministerio terrenal muchas veces le dice a sus discípulos, esto que les digo ahora no son capaces de entenderlo todavía, lo entenderán después. Pues aquel que iba a iluminar la comprensión de esa enseñanza del Señor es el Espíritu Santo. Y dice, y Él os recordará, aquí estamos hablando de memoria, de recordar lo que el Señor les había enseñado, de recordar esa tradición oral que el Señor les había transmitido, recordar todo lo que Él había dicho para que lo pudieran poner por obra. Recordemos que la revelación fue recepcionada en un pueblo que ya tenía una experiencia en la transmisión oral de sus conocimientos. Y contrario a lo que muchos piensan, esa tradición oral sí tenía controles culturales, estaba vigilada, no era tan, digamos, espontánea como algunas conocían. Existía en el Medio Oriente y existe todavía incluso hoy comunidades que viven de la tradición oral y que se ha identificado sociológicamente hablando que tienen 2 tipos de transmisión de esas tradiciones. Las tradiciones informales que no son controladas y las tradiciones formales que sí son controladas, y dentro de las tradiciones formales y controladas por lo general está el derecho de ese pueblo y el culto religioso. Entonces, la palabra de Dios fue revelada en un contexto de esa naturaleza, donde se vigilaba esa tradición. Recordemos que esta palabra fue transmitida en un contexto de tradición oral controlada. ¿Por qué? Porque se dio primeramente en un contexto litúrgico. Las palabras del Señor eran recordadas en el culto de adoración. Y eso era un control que se hacía, porque todos los apóstoles, que eran los primeros depositarios de eso, eran los que estaban transmitiendo. Y a su vez ellos transmitían a otros la enseñanza. Y así se fue guardando en un aspecto humano la transmisión de esa revelación.
Pero también vemos el otro factor de la conservación de la tradición, y es el aspecto divino, el Espíritu Santo ayudando al autor inspirado a que recuerde adecuadamente y a que interprete adecuadamente tanto los hechos de Jesús como las palabras del Señor. Así vemos entonces de qué hablamos cuando hablamos de inspiración. Estamos hablando de la acción del Espíritu Santo sobre la persona, el apóstol, el profeta, que le ayuda a entender la revelación y que le ayuda a transmitirla sin falsearla, sin malinterpretarla, sin quitarle, sin agregarle. Eso es lo que la iglesia cree sobre la inspiración, y por eso se da la expresión en el credo, dice, esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada, ha sido guardada por Dios mismo. Entonces nosotros tenemos la revelación. Ahora, la transmisión de la revelación se da por medio de la inspiración. Las verdades reveladas por Dios quedaron consignadas en la Escritura por medio de la obra del Espíritu Santo. La iglesia guardó ese depósito apostólico. La iglesia guarda esos textos que sabe le son revelados. Y por eso la iglesia tiene a Dios como autor de su palabra. Por ese fenómeno de la inspiración. Y que esa palabra le fue entregada a la iglesia. Pero en la redacción de los libros, Dios escogió y utilizó hombres. ¿Te acuerdan? Fue dada por medio de hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que la inspiración no anuló al hombre. Dios utilizó un instrumento humano, instrumento para escribir, pero ese instrumento no fue anulado por Dios. Por una razón muy sencilla. El hombre puede recibir la revelación y el conocimiento que Dios le da porque ese hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con esas facultades para entender y comprender. Y son esas facultades las que Dios usa, usando la revelación en un lenguaje que el receptor humano la podía comprender. Así que en lugar de anular al hombre, lo que el Señor usó fueron las mismas facultades con las que Él diseñó al hombre. Y cuando el hombre escribe, escribe también el autor humano. Y por eso se habla de una dimensión donde Dios es autor, pero quienes escribieron son verdaderos autores. De tal forma que podemos decir, como dice Pablo, Pablo estaba escribiendo. Pero no era solo palabra de Pablo, sino que era palabra de Dios por medio de Pablo. Así que cuando un autor bíblico firma su carta o su libro, también él está hablando. Pero esa inspiración es de tal naturaleza que no pierde ningún elemento de lo que Dios ha revelado. Es tan así que el Señor mismo dice que no pasará ni una coma ni una tilde de su palabra. Tanto es eso de exacto que el argumento de Pablo en Gálatas para hablarle a los judíos y refutar la herejía que se estaba dando ahí, parte de una palabra y sobre una palabra en singular y no en plural. Para que veamos la naturaleza de la inspiración, Pablo en Gálatas le dice a los Gálatas, porque no dice simientes como si se tratara de muchas, sino que dice simiente en singular porque es una, y esa sola simiente es Cristo. Entonces, para que veamos cómo fue la transmisión tan exacta de esa revelación, vemos que Pablo dice, en español sería la diferencia entre una S, simientes,
Dicen, no es plural, es singular, simiente, una sola. Entonces, el misterio es que esos autores inspirados, que se les llaman los agiógrafos, los que escribieron, escriben sin error, con fidelidad, todo lo que Dios quiso que escribieran. ¿Por qué? Porque toda la escritura fue divinamente inspirada por Dios. Y todo esto es objeto de la confesionalidad de la iglesia. Por eso cité el credo de Nicea. En el artículo sobre el Espíritu Santo se incluye, creo en el Espíritu Santo. Y al final dice, y yo creo que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Ahora, no voy a desarrollar el tema del canon, sino a expresar algo sobre lo que quiero hacer claridad. La mayoría de las personas creen que el canon es una regla establecida desde afuera por la iglesia. Entonces dijeron, la iglesia escogió sus propios libros y que fue algo que pasó muy posteriormente a la etapa de la revelación y de la inspiración. Pero nosotros podemos ver que existió una conciencia en el pueblo de Dios muy clara de que lo que estaban recibiendo era palabra de Dios. De tal forma que cuando se viene ya la iglesia a estudiar los libros revelados e inspirados, no solamente toma criterios externos, sino también el criterio interno de la misma conciencia canónica que ya estaba dentro de los textos. Ejemplo, Éxodo 20, 1 y versículos 19 y 22. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos, dice el versículo 1. ¿Y cuáles son los mandamientos? La lista de los 10 mandamientos que van a aparecer a continuación. En el versículo 19, el pueblo le contesta a Moisés y dice, así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Es decir, que aquí el pueblo claramente entendió o distinguió entre la palabra de Moisés y la palabra de Dios. Y él dice, si Dios nos habla directamente, moriremos. Por favor, tú haz de mediador. Y aquí vemos también el fenómeno. Dios le habla a Moisés, Moisés le transmite al pueblo. Pero lo que Moisés dice es palabra de Moisés. No, es palabra de Dios por medio de Moisés. Y el Señor responde a esa petición y dice, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. Y vemos cómo posteriormente el mismo pueblo contesta todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. O sea que el pueblo entendió que era ¿qué? Palabra de Dios. En el texto podemos ver que en una etapa muy temprana de la revelación, el pueblo ya entendía la diferencia entre una palabra humana, venida de Moisés, y la palabra de Dios. Así que cuando viene a ser examinado, por ejemplo, el Éxodo, ya se sabe que el pueblo entendía que eso era palabra de Dios. Si vemos Éxodo 24:3, después de todo el discurso de Moisés, el pueblo responde entendiendo que el Señor les ha hablado. 24:3 dice, y Moisés vino y contó, ¿note? La narración, al pueblo las palabras del Señor. Y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo,
haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Sí ven? El pueblo ya tiene la conciencia de que lo que Moisés les está transmitiendo es palabra de Dios. Haremos todo lo que Dios ha dicho. Y más adelante dice el texto que Moisés escribió esas leyes y esa palabra. Así que nosotros vemos cómo hay una conciencia en el pueblo de que es palabra de Dios. Para poner un ejemplo, Deuteronomio 31, del 9 al 14, dice que Moisés escribió la ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto, y les mandó que cada 7 años leyeran esa ley, y que Israel debería presentarse en el lugar que el Señor dijera, congregarse y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y en el versículo 12, en la parte final, dice, para que oigan, aprendan, teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Es decir, que el pueblo ya sabía que las palabras de esa ley eran palabra de Dios. No fue que un grupo se reunió y dijo, esta es palabra de Dios. El mismo pueblo que recibió la palabra sabían que era palabra de Dios. Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías en el capítulo 8? Donde él lee la ley al pueblo y el pueblo se arrepiente y dice, sí, hemos violado, hemos infringido la palabra de Dios. O sea, ya el pueblo entendía, eso es palabra de Dios. Y esta conciencia se da de una forma muy clara también en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16, miren lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. También como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, es decir, la revelación, el conocimiento que le ha sido dado ¿por quién? Por Dios, os ha escrito. ¿Ven? Conocimiento lo escribió. Y dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y aquí está la expresión central, como también las otras escrituras. ¿Como cuáles otras escrituras? Como las de los profetas. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Está diciendo que lo que ya el pueblo había recibido como palabra de Dios, las de Pablo están al mismo nivel. O sea, ya el pueblo entendía que no era que Pablo se levantó esa mañana con ganas de escribir una carta muy bonita y muy poética. Dice, no, lo que él escribe está en la misma línea que las escrituras. Y para el pueblo judío las escrituras eran la escritura, la Biblia, no eran otras, las escrituras. Y dice, tanto así que el efecto de desconocer la palabra de Dios transmitida por Pablo era la perdición. Si esto fuera una palabra humana meramente, la consecuencia de no escucharla no sería la perdición. Dice, ellos tuercen estas escrituras y las de Pablo para su propia perdición. Segunda de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Pablo escribe, si alguno se cree profeta o espiritual, y miren esta afirmación que debió ser para muchos escandalosa y que hoy sigue siendo escandalosa. Reconozca, segunda de Corintios, es primera, perdón, me equivoqué, lo anoté mal. Primera de Corintios 14, 37.
Pablo dice, si alguno se cree profeta, y miren lo que está diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Increíble, Está diciendo, esta carta es mandamiento de Jesucristo, es palabra de Dios. Que Pablo tenía la conciencia de estar escribiendo algo más que una carta meramente, digamos, informativa. Decía, no, tienen que entender que les estoy escribiendo un mandamiento del Señor. Y un proceso similar al de la conciencia del Antiguo Testamento del pueblo de que es palabra de Dios. Cuando Dios le habla a Moisés, ahora vemos que el pueblo debería entender que es palabra de Dios cuando Pablo habla y que está transmitiendo esa tradición. Otro texto importante para esa conciencia lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, mire esto, recibisteis la palabra de Dios, ¿cuál? Si usted lee más arriba, es la que ellos venían predicando. La palabra de Dios que oísteis de nosotros. ¿Sí ve? Lo que Pablo está diciendo fue, lo que les predicamos es palabra de Dios. Y miren la conciencia que ya la iglesia tempranamente tenía. Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres. Dice, sino como es realmente la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Cuando Pablo ya escribe Primera de Tesalonicenses, ya les está diciendo, lo que antes les prediqué es palabra de Dios. Y ustedes la recibieron como es en verdad, no como la palabra mía, sino como la palabra de Dios. Por eso Pablo en la segunda carta les dice, les exhorta ¿a qué? A que guarden eso que él les expresó. También en el versículo 15 podemos ver los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios sino que son contrarios a todos los hombres. Entonces él le está diciendo, quienes se están oponiendo al mensaje del evangelio no se están oponiendo a nosotros, se están oponiendo así como se opusieron a los profetas a la voluntad de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses 4:15, miren lo que dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Pablo está diciendo, esto que le decimos, lo decimos por la palabra del Señor, o sea, por el Señor. Es el Señor el que lo está diciendo. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Al final de la segunda carta, al final de esa primera carta, dice en el versículo 27 del capítulo 5, os encarezco solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. ¿Por qué? Por la convicción que hay en la misma carta de ser palabra de Dios necesaria para la edificación de la iglesia. En las clases que vienen se va a desarrollar ya el tema de todo el proceso de canonicidad de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero esto para que veamos que no fue solamente algo que
criterios exteriores, sino que el mismo pueblo que recibió la revelación tenía conciencia de estar recibiendo la palabra de Dios. Entonces, oremos.